Hola, hola, una vez más, bienvenidos al Rincón del Lenguaje. Mi nombre es Dairimar Oropesa, soy terapeuta de lenguaje especialista en TEA y TDAH. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una duda que nos llegó sobre que mi hijo no habla, no me escucha, no lo entiendo. ¿Será que tiene TEA, trastorno del espectro autista? Falta de información en este caso es muy importante y la respuesta de un profesional en esta área, que son los neuropediatras, que son los únicos profesionales en diagnosticar, o algunos psicólogos especialistas en TEA y TDAH, hacen que los padres le den el propio diagnóstico a sus hijos. Ejemplo, empiezan a compararlo con otros niños, empiezan a buscar ayuda en otras familias o en grupos, y esto hace de que ustedes como papás o familia sigan en este camino de incertidumbre. Ciertamente, la ausencia o dificultades en el lenguaje lo asocian con el trastornos del neurodesarrollo, entre ellos el TEA, que es el trastorno del espectro autista, pero no siempre es así que ustedes tienen que estar muy alertas con esto. Que un niño no hable o que hable poco puede significar muchas cosas, no todo es TEA y ustedes tienen que estar atentas con esta información. Por ejemplo, hay muchas causas o factores, ya sean anatómicos, fisiológicos, hereditarios, psicológicos, genéticos y ambientales, asociados que causan retrasos o inicios tardíos del lenguaje. ¿Ok? Entonces, de nosotros está descartar cuál es la posible causa. Para realizar un diagnóstico, por ejemplo, el TEA o el trastorno del espectro autista, en este caso son los neuropediatras o los psicólogos especialistas. Es necesario tener una serie de pruebas para ir descartando, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer si mi hijo presenta un inicio tardío del lenguaje? Esta es la preocupación y de esto es lo que vamos a hablar. Primero, realizar evaluaciones auditivas. No confiar en que yo creo que sí escucha bien. Por ejemplo, yo lo llamo y él viene cuando me escucha. O por ejemplo, a veces no voltea su nombre porque creo que no le interesa. Estas son preguntas que ustedes siempre nos dejan a nosotros los profesionales. Entonces, ustedes tienen que descartar, porque muchas veces si nuestros pequeños no escuchan, probablemente no van a hablar, ¿ok? O se tarde en ese proceso. Entonces es una de las evaluaciones más importantes para descartar no este diagnóstico, sino todos. Por ejemplo, realizar evaluaciones con una terapeuta de lenguaje, súper importante para ver en qué nivel está nuestro pequeño y las posibles razones por las cuales no está hablando adecuadamente. Nosotros, terapeutas de lenguaje, sí diagnosticamos en el área de lenguaje, habla o comunicación. Los neuropediatras, que son los especialistas en esta área, en muchas ocasiones se necesita evaluaciones psicológicas, resonancias magnéticas y hasta evaluaciones con un terapeuta ocupacional. Y me preguntarán, ¿por qué con un terapeuta ocupacional? Porque hay muchos desórdenes sensoriales que influyen en el inicio tardío del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si nuestro pequeño se saltó etapas que son base de nuestros niños, por ejemplo, el gateo, ¿sí? Entonces, el gateo es fundamental para la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque esa información propioceptiva que necesitan nuestros niños para que haga una conexión cerebral es muy importante. Entonces, muchas veces cuando estamos realizando las anamnesis, que son las pruebas o la entrevista que tienen con los profesionales, le preguntamos, ¿gateó? No gateó, él estuvo en una andadera, no le gustaba ensuciarse, no comió solito, le gusta estar puro con el celular o con el televisor, no caminó a tiempo o tiene 2 años y todavía está dando sus primeros pasos. Esto son señales de alarma
Y esto, ustedes como papá tienen que estar alerta con cada etapa, que es fundamental. Ejemplo, si nuestro niño... ¿Cuál es el desarrollo, por ejemplo, de psicomotor de nuestros niños, verdad? Por ejemplo, levantar cabeza, luego aparece el gateo, luego está que se levantan y comienzan a dar los primeros pasos. Y así como es esa etapa de psicomotricidad o la etapa psicomotor, así también es el lenguaje. Entonces necesitamos habilidades de base para que el lenguaje se pueda dar adecuadamente. Entonces, mamá y papá o familia que me estás mirando, observa mucho a tu pequeño y infórmate en cómo estimular cada área. De eso tendrá el buen resultado y con eso vamos a lograr el lenguaje o las primeras palabras. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre las señales de alerta en niños con TEA, ¿ok? Porque desde muy bebés ya podemos descartar los primeros signos o esas alarmas. Te ayudaré en el próximo video, no te lo pierdas. No olvides suscribirse, darle like, comentar y compartir si le gustó esta información. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.